Bien, buenas tardes. Eh, Estamos aquí Buenos días, dando profesor. hola, hola, buenas. Estamos dando inicio a la clase de hoy, domingo 10 de enero del año 2021. El sílabo nos marca este tema, inversiones, ¿no? Primero vamos a ver las inversiones de capital de trabajo y luego las inversiones en bienes de capital. Ayer ya estuvimos repasando algunos tópicos relacionados, ¿no? Como por ejemplo este término inversiones, ¿no? El término inversiones es sinónimo de activos y activo es sinónimo de bienes y derechos que puede tener una empresa, una persona, un estado, ¿no? Y siendo así, las inversiones están relacionadas también con la rentabilidad, porque en la medida que uno tenga inversiones, tiene que obtener de las mismas el mayor aprovechamiento posible. Y ese mayor aprovechamiento posible no es otra cosa que la rentabilidad. Más adelante vamos a hablar de una tasa de rentabilidad como es la trema. Tome nota, trema. Esta, esta trema no es otra cosa que la tasa de rentabilidad mínima atractiva. Tasa de rentabilidad mínima atractiva, ¿no? Y que es necesario que todo inversionista sepa, ¿no?, cuál es su trema. Las inversiones también en capital de trabajo, como acabo de indicar, está relacionada con la rentabilidad, pero también con los riesgos, porque ahí donde uno quiere obtener rentabilidad está el riesgo. No podemos separarlo. Eh, es, es uno para el otro, no se pueden separar, ¿no? No puedo obtener una rentabilidad sin correr un riesgo. Incluso el riesgo de alguna manera se da en primer lugar, ¿no? Tengo que sobrellevar el riesgo, tengo que manejar el riesgo, tengo que administrar los riesgos para obtener la rentabilidad correspondiente, ¿no? En, en el, en este tema, entre otras interrogantes, aparecen ¿no? ¿El capital de trabajo es una forma de inversión de las empresas? Eso es lo que vamos a dilucidar, ¿no?, y aclarar en todo su contexto. ¿Qué porcentaje debería tener el capital de trabajo dentro de las inversiones de una empresa? Bien sabemos que el total de inversiones debe ser igual al 100%, ¿cierto? Pero ¿cuánto de ese 100% es el más adecuado para tenerlo como capital de trabajo? Ayer ya adelantábamos algo, ¿no? Es cierto esta premisa que dice a mayor capital de trabajo, mayor capacidad operativa. Eso es lo que vamos a ir dilucidando, son interrogantes que están ahí, ¿no? Y que nosotros lo vamos a contestar en el desarrollo del temario, ¿no? ¿Existe un capital de trabajo bruto y un capital de trabajo neto? ¿Cómo se debe financiar el capital de trabajo? ¿El capital de trabajo lo deben financiar los accionistas o tenemos que hacer un préstamo? Y si es un préstamo, debe ser de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, en relación con el capital de trabajo. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos, ¿no? En el marco de las interrogantes, repito, en el marco de las interrogantes, entonces el temario a desarrollar es ¿no? Cómo identificar, perdón, aquí dar un concepto de capital de trabajo, ¿no? Igualmente dar un concepto y señalar cómo se compone el capital de trabajo bruto, cómo se compone, qué es, para qué sirve el capital de trabajo neto, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del capital de trabajo bruto y cuáles son los componentes del capital de trabajo neto, ¿no?
Por otro lado, ¿cuál es el objetivo, digamos, del capital de trabajo? Porque el hecho de tener un capital de trabajo no debe llevar a lograr determinados objetivos, ¿no? ¿Cómo financiamos el capital de trabajo? ¿Dónde encontramos los recursos? ¿Quién nos facilita? ¿A qué costo? ¿A qué plazos? ¿Con qué garantías? Eso lo vamos a desarrollar en el marco del financiamiento del capital de trabajo. El capital de trabajo y los bienes de capital son las inversiones que tiene una empresa. ¿Es importante o no lo es esto del capital de trabajo? Entonces tenemos estos temas a desarrollar en este momento. No sin antes indicar las competencias que ustedes ya irán logrando, ¿no? Como esta, que dice que comprende el concepto de capital de trabajo, comprende el capital de trabajo bruto, comprende el capital de trabajo neto, comprende los componentes del capital de trabajo, formule el objetivo del capital de trabajo, identifica la fuente de financiamiento del capital de trabajo, relaciona el capital de trabajo y los bienes de capital de las empresas y finalmente pondera la importancia del capital de trabajo. Todas estas competencias son las que vamos a ganar el día de hoy al tratar este tema del capital de trabajo. Y veamos ahí, tenemos un concepto. Aquí Weston es un autor de libro de finanzas, Weston, ¿no? ¿Qué dice Weston? La definición más básica del capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. Ujú. Recursos para poder operar. Cantidad de recursos para poder operar, ¿no? En buena cuenta, este es el concepto de capital de trabajo bruto. Y que en buena cuenta es igual al activo corriente. De eso estamos hablando aquí. A continuación, en este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente, es decir, el conjunto de activos de corto plazo, ¿no? Para uso durante un periodo de 12 meses. O sea, corto plazo se considera pues un año o 12 meses, ¿no? Y que matemáticamente lo tendríamos de esta manera, ¿no? Ahí lo tenemos, mire, capital de trabajo igual al efectivo y equivalente de efectivo más los valores negociables, más la cuenta por cobrar comerciales, más las otras cuentas por cobrar, más el inventario, más los gastos pagados por anticipado y más otros activos corrientes. En buena cuenta, pues todo esto, ¿qué cosa es? Es el activo corriente. Si lo vemos en el marco de un estado de situación financiera, estamos hablando ahí del activo corriente. Todo eso es como si tuviéramos aquí, graficándolo aquí, y el capital de trabajo es esto de acá, capital de trabajo, y acá abajo lo viene de capital. Pero esto que estamos hablando indirectamente es el capital de trabajo bruto, como sinónimo de activo corriente, como sinónimo de activos de corto plazo, como sinónimo de activos que se van a utilizar prontamente, ¿no? Como el dinero, como cobrar las cuentas por cobrar, cómo vender las mercaderías y convertirlo en efectivo, cómo haber incurrido en la compra de los inventarios, todo eso que constituye el activo corriente está aquí en el marco del capital de trabajo. Gráficamente, ¿no? Gráficamente lo tenemos ahí.
Toda esta parte que está de amarillo, como bien dice aquí, capital de trabajo o activo corriente. En términos generales podríamos hablar aquí, por ejemplo, en términos promedio de un 70%. Pues el tamaño del rectángulo, estaríamos hablando ahí de un 70%. Y en la parte inferior, los bienes de capital o activo no corriente con un 30%, ¿no? Esta es una forma, digamos, ideal de tener, ¿no? Y el total activo por acá, o total inversiones, total activo o total inversiones igual al 100%. Esta debería ser como mínimo una estructura adecuada de capital de trabajo, ¿no? Sobre el 70%, ¿no? Bastante alto. Quiere decir que de todos los activos que tiene una empresa, la mayoría deben ser corrientes o capital de trabajo bruto, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar la operacionalidad de la empresa, ¿no? Porque nada ganamos, por ejemplo, teniendo activos fijos, o sea, bienes de capital, ¿no? Nada ganamos teniendo muchos bienes de capital. Por ejemplo, podemos tener terrenos, edificaciones, vehículos, eh, maquinaria, muebles, enseres, herramientas, todos son activos fijos, ¿no? Pero si no tenemos, por ejemplo, para comprar la materia prima, si no tenemos para pagar a los trabajadores, si no tenemos para comprar los inventarios en general, ¿no? No podría funcionar la empresa, ¿no? La empresa funciona con los activos corrientes. El resto, los activos fijos, es como una suerte del esqueleto humano, ¿no? El esqueleto humano es como los activos fijos, ¿no? Sobre eso aparecen los órganos del cuerpo y especialmente la sangre que irriga, digamos, en el organismo y que permite funcionar, ¿no? Entonces, más o menos así, en lo que pasa en las personas, en lo que pasa en nosotros como personas, es similar a lo que pasa en las empresas, ¿no? Teniendo un alto capital de trabajo, se asegura la funcionalidad u operatividad de la empresa, ¿no? Y ahora miren lo importante acá. De aquí en este cuadrito podemos deducir, por ejemplo, cómo se está financiando este capital de trabajo. Miren, esta parte, ven esta línea que está acá. Si yo proyecto esta línea acá, quiere decir que esta parte, toda esta parte, se está financiando con pasivo corriente, o sea, deudas de corto plazo. O sea, esa parte del capital de trabajo lo estoy financiando con deudas de corto plazo. No es mucho, podríamos decir, por ejemplo, en este caso aquí podemos indicar que esto es un 60% más o menos, ¿no? 60 por acá, un 20, no, más bien un 30, digamos acá, un 30 y por acá un 10%. Entonces, vemos que el capital de trabajo está financiado por el pasivo corriente, que corresponde a un 10% solamente de la deuda total. Eso es lo ideal, ¿no? Tener deuda de corto plazo, corta, pequeña, ¿no? Que lo podamos manejar, ¿no? Y, y tenemos, por ejemplo, que aquí, esta otra parte, si prolongamos esta línea, si prolongo esta línea del pasivo corriente acá, quiere decir que esta otra parte, esta de acá, está financiada por el pasivo no corriente, es decir, deudas de mediano y largo plazo. E incluso esta otra parte, miren, casi por acá, esta otra parte es la que financia a través del patrimonio.
Es decir que, de acuerdo con esta estructura de capital de trabajo, tengo tres grandes fuentes de financiamiento: de corto plazo, de mediano y largo plazo, y deuda patrimonial o aporte de los accionistas, ¿no? Esta sería una forma ideal de constituir primero el capital de trabajo y de formar, o perdón, de financiar el capital de trabajo. Sería una forma ideal de hacerlo. De modo que la mayoría está financiado en el largo plazo, porque todo esto es largo plazo, el patrimonio también es largo plazo, todo esto es largo plazo, ¿no? Y solamente esta parte es corto plazo. Eso es lo que uno busca. Un buen gerente buscaría financiar su capital de trabajo así, de esa manera, ¿no? Y para eso, pues tiene que, como se dice, hilar bien fino, ¿no? Tiene que saber manejar primero sus inversiones y paralelamente con ello las deudas correspondientes. Para conseguir fuente de financiamiento así, de esa manera, tiene que saber negociar. Hay que negociar con los bancos, hay que negociar con los proveedores, ¿no? Para conseguir financiamiento de esa manera para mi capital de trabajo. Manejando el capital de trabajo de esa manera, no tenemos deudas que nos terminen asfixiando, ¿no? Sino estamos ahí laxos, porque las deudas de corto plazo son pequeñas. Generalmente aquí podría ser con los trabajadores, con el Estado, ¿no? Y ya con los proveedores, con los bancos, lo tendríamos ahí como el largo plazo, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta así el manejo del capital de trabajo. Voy a graficar por aquí otra forma. Acá, por ejemplo, miren. Si lo que está abajo es lo correcto, ¿cuál sería lo incorrecto? Como esto, por ejemplo, miren. Ahí lo incorrecto, ¿no? Estaríamos hablando aquí, este es el capital de trabajo, que es una cantidad pequeña de acuerdo con el tamaño del rectángulo, ¿no? Podríamos hablar acá de un 20%, ¿no? Un 20%, y aquí abajo los bienes de capital un 80%, ¿no? Lo cual es totalmente inadecuado, ¿no? Es posible que tengamos ahí activos ociosos o, o en cierto tiempo activos que no están trabajando, ¿no? Y algo peor, miren, esto de acá, aquí estoy hablando del pasivo corriente. Pasivo corriente, por acá estoy hablando del pasivo no corriente, y aquí el patrimonio neto, ¿no? ¿Qué puedo deducir ahí? Eh, ¿Es adecuado el financiamiento de mi capital de trabajo? Obviamente no, porque todo el capital de trabajo, todo el capital de trabajo se está financiando con pasivo corriente, y no es lo adecuado. Sería una mala gestión gerencial financiar todo el capital de trabajo con pasivo corriente. ¿Por qué es malo, no? Porque las deudas, cuando son de corto plazo, transcurren muy rápidamente, especialmente en empresas nuevas. Es totalmente inadecuado, porque las empresas nuevas no tienen clientes tan prontamente, ¿no? Posiblemente una empresa que ya está en el mercado, que tiene clientela, lo puede manejar, digamos, ahí un alto pasivo corriente, porque ya tiene clientela y en tanto cobre puede pagar, ¿no? Pero las empresas nuevas no tienen asegurado nada, no tienen asegurado vender y tampoco tienen asegurado comprar, ¿no? Por lo tanto, una deuda alta de corto plazo es tremendamente dañino, ¿no? Entonces, por un lado tenemos acá inversiones
inadecuadas, no es adecuado esta inversión, y por otro lado tampoco las deudas están adecuadamente estructuradas. Pero alguno de ustedes dirá, pero profesor, ¿y qué hacemos para mejorar? ¿Qué hacemos para revertir toda esa situación? De hecho, tenemos que revertirlo, ¿no? Y convertirlo, digamos, más o menos a esta forma de acá. Tenemos que buscar a eso. ¿Cómo? Muy fácil, ¿no? Podemos vender activos fijos, ¿cierto? Podemos vender activos fijos, podemos alquilar los activos fijos y por ahí de alguna manera vamos recuperando. Si, si vendemos los activos fijos, eso se convierte en dinero. ¿Y el dinero qué cosa es? Es capital de trabajo, ¿no? Por otro lado, en las deudas, ¿qué se puede hacer? Negociar, ¿no? Hoy por hoy vivimos un tiempo en el cual los prestatarios podemos imponer reglas a los bancos. Tranquilamente una empresa se va a un banco y le dice, mira, así con ese crédito que me has dado, que en algún momento lo tomé y firmé, pero sin embargo, pese al esfuerzo que puedo hacer, no te puedo pagar. Y no te voy a pagar. Quiero hacerlo, pero no puedo. Y entonces el mismo banco te va a dar una alternativa, ¿no? Cómo trasladar tu deuda de corto plazo a largo plazo. Y es posible que si tenemos ahí también tenemos a unos proveedores, podamos negociar o podemos negociar con ellos, convertirlo en accionistas, ¿no? Eso es lo que técnicamente se llama capitalización de la deuda, ¿no? También se puede hacer eso. De este modo, siempre hay alternativas, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan ustedes, que aún estando de lo peor, como es esta situación que está arriba, acá vamos a poner que este de la empresa A y esto es de la empresa B, ¿no? Aún estando mal en la empresa B, podemos llegar a la empresa, a lo que tiene, digamos, la empresa A. Podemos estructurar de mejor manera tanto nuestras inversiones como nuestras deudas. Ahí es donde se ve la muñeca, la caña, como se habla en términos coloquiales también, ¿no? Y eso es lo que pasa a veces. Ayer creo que hablábamos de que pasa, por ejemplo, incluso en el deporte, en el fútbol, ¿no? A veces llega un equipo, un entrenador, y la muñeca del entrenador se siente cuando por ejemplo, cambia de puesto a un jugador que en algún momento estaba en un puesto, lo cambia a otro y va midiendo su rendimiento. Si rinde mejor en este último puesto, ya se queda ahí. Y entonces, ¿producto de qué ha sido eso? Del trabajo, de la muñeca, de la caña, digamos, del entrenador, ¿no? Lo mismo va a suceder en las empresas, ¿no? El, el gerente o el administrador de una empresa es una suerte de manager, de entrenador, ¿no? De coach, ¿no? De, de este ente. Y por tanto, tiene que sentirse esa mano, esa muñeca, esa caña, digamos, al manejar las inversiones y las deudas. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ya con cifras, ¿no? Tenemos la empresa aquí, FFSAC, ¿no? Tiene dinero en caja, tiene dinero en cuenta de ahorros, tiene dinero en cuenta corriente, también dispone, dice, acciones de Yanacocha. Aquí estamos hablando ya, estos tres primeros son efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Estos tres primeros son efectivo y equivalente de efectivo. Acá estamos hablando ya de valores negociables. Valores negociables, ¿no? Dispone de acciones de Yanacocha. Asimismo, tiene pendiente el cobro de clientes, a sus clientes. Aquí estamos hablando de cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Luego también prestó a sus directivos. Aquí tiene otras cuentas por cobrar, ¿no? Otras cuentas por cobrar, ¿no? Luego dice, también reporta mercaderías, o sea, inventario, ¿no?
existencias, inventario, tiene ahí, ¿no? Y luego dice, tiene un crédito fiscal del IGB. Esto es otros activos corrientes, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos los elementos, ¿no? Todos los elementos que van en el estado de situación financiera como activos corrientes, ¿no? Todos estos elementos son activos corrientes. Son activos corrientes y por lo tanto son lo que constituyen ahí el capital de trabajo. Todos son elementos. Claro, pero para un examen es posible que yo le agregue algunos conceptos de bienes de capital ahí para que ustedes puedan discernir, ¿no? En este caso solamente todo está exacto para el capital de trabajo, pero a veces hay que combinar ahí los datos y entonces hay que ir internalizando esos términos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es ahí identificar lo que he dicho acá. Miren, anteriormente, acá está la fórmula. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula del capital de trabajo o del activo corriente, ¿no? Ahí está, efectivo, equivalente efectivo, valores negociables, cuenta por cobrar comerciales, otra cuenta por cobrar, inventario, gasto pagado por anticipado y otros activos, ¿no? Y esos son los mismos que están acá, simplemente que acá ya tienen cifras, ¿no? Incluso también me dice que tiene un saldo a favor del impuesto a la renta de tercera categoría, que también es otro activo corriente, porque es un crédito fiscal, en este caso del impuesto a la renta también. No hay ningún concepto que no sea activo corriente, todos son activos corrientes. Bien, luego dice, asimismo se reporta bienes de capital. Esto simplemente ya como corolario, digamos, ahí para completar el cuadro, ¿no? Los bienes de capital por 111.000, ¿no? Y también tiene ahí una deuda de corto plazo de 40.000, una deuda de mediano y largo plazo de 160.000 y el patrimonio o aporte de los accionistas de 100.000, ¿no? Entonces, con toda esa data debemos nosotros graficar, digamos, para ubicar qué porcentaje es el capital de trabajo, ¿no? Y por eso nos pide, dice, identificar cada concepto del activo corriente y determinar el capital de trabajo. Y entonces nos vamos ahí. Ahí está, identificado aquí. Lo que hemos hecho antes de identificar, ya aquí está también identificado. Y entonces al pasarlo acá, ya se convierte, digamos, aquí de esta manera, ¿no? Tenemos un capital de trabajo que porcentualmente es el 63%. Es más del 50% y por lo tanto ya se presenta como favorable. No es ideal, no está en el 70, 80, 90%, pero está en más del 50%, lo que ya nos dice que la tendencia es a que mejore, ¿no? Y aquí abajo, en los bienes de capital, solamente tenemos aquí 37%. Así es la forma como se organizan actualmente las empresas, ¿no? Un alto capital de trabajo, mayor al 50%, y cuanto más alto es el capital de trabajo, mejora. Les cuento que hoy por hoy hay empresas que no tienen ningún bien de capital, o sea, activos fijos, ningún bien del activo fijo o bien de capital, y todos tienen el 100% de capital de trabajo, porque esa es la tendencia para manejar las empresas. Y si quiero, digamos, un activo fijo, por ejemplo, quiero un vehículo para que traslade a mis trabajadores, ya al, contratamos ahí a una empresa de transporte. Quiero una maquinaria para llevar a cabo la construcción, quiero una retroexcavadora, una escalera mecánica o cualquier otra máquina. ¿Qué hago? Lo alquilo, ¿no? Y entonces esta es la forma como se maneja actualmente las inversiones, porque todas estas son inversiones o activos, ¿no? Y el otro lado, como hemos dicho, todo este lado son las deudas.
aunque también hemos dicho con otros nombres, ¿no? Endeudamiento, financiamiento, apalancamiento, pero en términos así precisos, deuda, ¿no? Todas estas son deudas. Y tenemos, por ejemplo, mire ahí, un pasivo corriente de 13%, bastante manejable, ¿no? Bastante manejable. Un pasivo no corriente así alto, ese es lo ideal, así alto, 53%, ¿no? Y un patrimonio bajo, bajo para que corra menos riesgo los accionistas, ¿no? Obviamente que aquí hay una separación, ¿no? Aquí faltaba ahí la otra, la raya que va ahí, ¿no? Entonces, se ha determinado ahí el capital de trabajo igual a 189.000, lo que constituye el 63% de las inversiones, ¿no? Y se deduce que es una adecuada estructura de inversiones, ¿no? Y se tiene un capital de trabajo razonable, es decir, muy beneficioso para la operatividad de la empresa, porque a mayor capital de trabajo se asegura la operatividad. Porque debemos entender, digamos, debemos entender que si una empresa no tiene capital de trabajo, no puede funcionar. El capital de trabajo es el dinero que tenemos para la luz, el agua, el teléfono. ¿Se puede funcionar sin eso? No se puede, ¿no? No se puede, ¿no? ¿Se puede funcionar sin tener inventarios? Tampoco, ¿no? Y entonces tenemos que buscar tener ahí un alto capital de trabajo, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, si me dicen acá, y les pregunto a ustedes, ¿ah? Les pregunto a ustedes ahí en este caso, y le pregunto, digamos, si la forma como se está financiando el capital de trabajo es la adecuada, sí o no. ¿Qué dicen? Micrófono, por favor. ¿Qué dicen? Micro, hable, por favor. ¿Hay, hay un, hay un financiamiento adecuado o no? Ahí tenemos a alguien que quiere hablar, por favor, diga. ¿Qué dicen? ¿Qué dice Gamarra? Damián, ahí está. Eh, Marticorena, creo que es Marticorena, ¿no? Por ahí tenemos a Caguana, Bustamante. ¿Qué más? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dice Go? Cáceres. Esa forma, esta forma, ¿cómo nos financiamos? ¿Es lo correcto o no? ¿Qué dicen, ah? El profesor, usted nos había indicado de que lo mejor es de que nos financiemos con más pasivo que patrimonio. Lo cual No, en este caso se cumple, ¿no es cierto? claro, Ujú. pero ahí veo más pasivo no corriente, ya esa parte. No, Eh, está bien, pues, está bien. Siendo, todo siendo, sien- siendo más alto pasivo. siendo más alto el pasivo no corriente es lo adecuado, ¿no? El Claro. asunto que el pasivo corriente sea menor. El pasivo corriente no debe ser muy alto. Debe estar ahí entre de 1 a 20%, no más. Entre 1 a 20%, no más. Como en este caso, está en 13%, ¿no? Por tanto, digamos, tenemos ahí una adecuada financiación del capital de trabajo. Tenemos tres fuentes de financiamiento, de corto plazo, de largo plazo y con el aporte de los accionistas, lo cual indica que lo adecuado, ¿no? Y ahora les pregunto lo siguiente, el capital de trabajo, el capital de trabajo
¿Es el adecuado para esta empresa FFF-SAC? ¿Qué dicen? El capital de trabajo que tenemos ahí, 63%, ¿es el adecuado o no? Es mayor que el activo no corriente y indicó que así debería ser. Claro, correcto. Entonces, tenemos ahí un capital de trabajo no perfecto, no perfecto, pero sí muy razonable, en el sentido, digamos, que es mayor que lo viene de capital. Por lo tanto, digamos, se asegura la operatividad de la empresa, ¿no? Profesor, una consulta. Sí, sí, adelante. Este, como usted dice que el pasivo corriente debe estar entre el 1 y el 20%, más no, el capital de trabajo, ¿entre qué porcentaje es lo ideal? O sea, el rango. Ajá. Bueno, debe ser mayor, pues mayor al 50%, ¿no? En términos generales debería ser mayor al 50%, pero si hablamos en términos específicos, debe ser pues de 70, 80, 90%, ¿no? Por eso hemos dicho que debe ser lo más alto posible, ¿no? Incluso dije que si hay empresas, y, que hay empresas, incluso dije que tenían el 100% de sus inversiones en capital de trabajo, lo cual es lo perfecto, lo adecuado, ¿no? Hoy por hoy se maneja así, ¿no? Profesor, una consulta. En Claro, ese diga. caso, donde el capital de trabajo es siempre mayor y el pasivo no corriente pues es muy bajo, quiere decir que esa empresa, por ejemplo, si es de producción, está alquilando sus maquinarias, está prácticamente terciarizando. En ese Ajá, caso, los servicios que paga, bueno, los puede financiar a largo plazo, pero también son a corto plazo. En ese caso, el pasivo corriente va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿cómo podría manejar un pasivo corriente bajo en ese caso? Porque si es 13% sería pues tributos, personal, pero ¿y lo demás? ¿Cómo lo manejaría? claro. Ahí digamos, esta situación de negociar, ¿no? Eh, por eso, por eso mencioné que mucho vale aquí el manejo, la gestión, ¿no? La gestión gerencial, ¿no? Un gerente, digamos, un negociador, ¿no? Un gerente negociador que permita, digamos, obviamente negociar con los bancos, negociar con los proveedores. Incluso hay gerentes que negocian hasta con los trabajadores, en el sentido, por ejemplo, de retrasar su pago. El hecho que a un trabajador no le pagues en el plazo que se establece, por decir un fin de mes, y pagarle 5 o 6 días después, significa el aprovechamiento de esos recursos en bien del capital de trabajo de la empresa, ¿no? Siempre va a haber formas, ¿no? Siempre va a haber formas de llevar a cabo, pero en términos generales es la negociación. Negociando, negociando adecuadamente, se puede lograr una estructura adecuada de inversiones y también una estructura adecuada de deudas. Pero ojo a lo que, o atentos a lo que digo, ¿no? No es tan fácil eso. Bueno, es fácil decirlo, ¿no? Es fácil decirlo, negociar, ¿no? A veces es muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Por eso se requiere, digamos, gerentes negociadores, ¿no? En el sentido, digamos, que tengan una habilidad para negociar. Y hay gente que está formado para negociar, ¿no? Y tanto que eh, es un especialista en negociación y logra, digamos, su cometido al negociar con trabajadores, con el Estado, con los proveedores y ni qué decir con los acreedores. A los acreedores hay que incluso asustarlo, ¿no? Amenazarlo, digamos que no te voy a pagar, ¿no?
Cuando le dices no te voy a pagar, aunque quiero pagarte, le estás diciendo que te dé facilidades. Y si te da facilidades, puede, digamos, aplazarte. Una deuda de corto plazo lo puede pasar a largo plazo. E incluso puede negociar una tasa, ¿no? Hoy por hoy, especialmente ustedes saben que hay una ley que ha aprobado el Congreso en el sentido, digamos, de mantener, digamos, ciertas tasas de interés no leoninas, no perversas, ¿no? ¿Por qué? Porque los bancos han venido abusando tremendamente, ¿no? Pero en este caso tendríamos que negociar todo lo que sea posible, el plazo, la tasa, incluso el monto de la cuota, también se puede negociar. Incluso hoy por hoy se habla, por ejemplo, en términos de finanzas, se habla de los derivados financieros, ¿no? Y ahí aparece un instrumento que se llama el swap, SWAP, swap. Y con este swap permite, digamos, que nosotros podamos intercambiar créditos entre empresas, de forma que yo, por ejemplo, termine pagando el crédito de otra empresa y esa empresa termine pagando mi crédito. Y al final gana esa empresa y gano yo. Es decir, se ha vuelto, digamos, una especie de juego, pero un juego financiero con mucho término de negociación, con mucho conocimiento de manejo. ¿Para qué? Para generar mejores condiciones para la empresa, ¿no? Todo se hace en ese sentido, generar mejores condiciones, ¿no? Hoy por hoy ya no es el tiempo, digamos, de aceptar así por así, digamos, lo que nos digan los bancos, ¿no? No es el tiempo para hacer eso, ¿no? Ahora hay que imponer condiciones, ¿no? Y entonces, al imponer condiciones, ahí se está logrando negociar ventajosamente, ¿no? Hoy por hoy hay mucho énfasis en la negociación, incluso hay especialidades de negociación. En, en el posgrado, en maestría, por ejemplo, hay asignaturas de negociación, en el doctorado también hay asignaturas de negociación, porque la negociación se ha vuelto, digamos, una actividad rutinaria en el campo empresarial. Se negocia todo, absolutamente todo se negocia. Se negocia, como ya dije, con los trabajadores, con los proveedores, acreedores, con el Estado, con todo ente. Con todo grupo de interés hay que buscar, digamos, negociar para tener alguna ventaja, ¿no? Es posible que al negociar no se logre nada, pero al menos intentarlo. Hay que intentar negociar, ¿no? No podemos quedarnos con la mano cruzada, ¿no? Es como aquel alumno o aquella alumna, por ejemplo, que a veces no asistió por enfermedad o por trabajo, pero se presenta por ahí y expone su problema y le dice al profesor, deme una oportunidad, deme un trabajo, deme una alternativa, yo quiero, digamos, aprobar. Más o menos así se presenta esto, ¿no? O sea, no es quedarse ahí, no es abandonarse, ¿no? Sino tener una alternativa de sacar ahí alguna ventaja, ¿no? Bien, seguimos, ¿eh? Tenemos aquí otro concepto también de Weston también, en este caso relacionado ya con el capital de trabajo neto, ¿no? Con el capital de trabajo neto. Al respecto dice, el capital de trabajo neto comprende un concepto mucho más profundo que el concepto contable de capital de trabajo. Y en este se considera única y exclusivamente los activos que directamente intervienen en la generación de recursos, menos la cuenta por pagar o toda la cuenta del pasivo, ¿no? Del pasivo corriente, quiero decir. Y que matemáticamente lo tenemos ahí
como capital de trabajo neto es igual al activo corriente, ¿no? Aquí, un ratito, sí. Acá lo tenemos ahí, miren, ahí está la ecuación. Capital de trabajo neto igual a activo corriente menos pasivo corriente, ¿no? Este es el capital de trabajo tradicional, siempre que ha conllevado la preocupación, ¿no? En este marco de este capital de trabajo neto, puede darse, digamos que, por ejemplo, podemos determinar acá lo siguiente, ¿no? Podemos determinar, por ejemplo, que el activo corriente como 100, activo corriente como 100, y que el pasivo corriente es como 60, por decir. Y entonces tenemos un capital de trabajo neto de 60, ¿no? Perdón, de 40. En primer lugar, es un capital de trabajo positivo y por lo tanto es adecuado. Tenemos ahí 100 de activo corriente y solamente 60 de pasivo corriente. Más o menos así debería funcionar una empresa, pero podría suceder de otra forma, ¿no? Como por ejemplo, esto que voy a poner acá, el activo corriente sigue siendo 100, pero como no se ha podido negociar las deudas, esta deuda también es 100. Y por lo tanto tengo un capital de trabajo nulo o neutro, ¿no? De 0. Obviamente eso no es lo más adecuado, ¿no? E incluso puedo tener esta situación. Sigo acá con 100, mi activo corriente sigue siendo 100, y acá al otro lado tengo 120 de pasivo corriente, 120. Y por tanto el capital de trabajo sería un capital de trabajo negativo de menos 20. Si este 0 es malo, esto de acá ya es perverso, ¿no? No se puede, digamos, manejar así. Pero hay situaciones porque esta medición del capital de trabajo debe hacerse periódicamente, ¿no? Un gerente lo hace pues cada quincena, cada mes, ¿no? Y en cada oportunidad que tenga que determinar, tiene que buscar que su capital de trabajo sea positivo, ¿no? Sea positivo y lo más alto posible. Porque de ser 0, no tiene mejores condiciones, ¿no? Simplemente que el activo corriente es igual al pasivo corriente y por lo tanto tiene problemas, ¿no? Tiene problemas para un manejo adecuado, ¿no? Pero esto último que menciono es lo más inadecuado, ¿no? Que la deuda de corto plazo, el pasivo sea mayor que el activo corriente, ¿no? Entonces, esas situaciones podrían darse, ¿no? Son 3 situaciones que se puede dar con el capital de trabajo, ¿no? Que sea 0, que sea mayor de 0 o sea menor de 0, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica, digamos, muy similar a la que ya hemos visto y que nos puede llevar, digamos, a plantear de cómo manejar este capital de trabajo. Por ejemplo, aquí, de acuerdo con la gráfica, podemos hablar aquí de un capital de trabajo de 80%. Esto ya es más ideal, ¿no? Si 63% eran razonable, adecuado, aquí con 80% estamos en mejores condiciones frente a solo un 20% viene de capital. Y por otro lado, acá, en términos de deudas, aquí podríamos tener un 50%. De acuerdo con el tamaño, podríamos hablar ahí de un 50%, ¿no? Por acá un
un 25%, ¿no? Y arriba también otro 25%. O sea, más o menos tomándole el pulso, digamos, al tamaño de los rectángulos. La pregunta es acá la siguiente. ABC SAC tiene una estructura de inversiones adecuada. ¿Qué dicen ustedes? ABC SAC tiene una estructura de inversiones adecuada. Sí, profesor, creo que eso es lo más adecuado, o lo más ideal de acuerdo a lo que usted nos estaba explicando. Exactamente, así es, así es. Así es. Esto es lo que debemos recomendar nosotros, como futuramente ustedes van a ser especialistas en finanzas, en auditoría, en contabilidad. Si fuera un trabajo en finanzas, tenía que recomendar, digamos, que el capital de trabajo sea tan alto como este 80%, ¿no? Y tener, digamos, solamente en bienes de capital lo necesario, lo estrictamente necesario, ¿no? Y todo aquello que lo puedo alquilar y que no me demanda mucho costo, su mantenimiento, el riesgo que se deteriore, el riesgo que lo roben, el riesgo que cualquier situación podía darse, ¿no? Entonces, uno puede hacerlo, puede llevar a cabo así, de esa manera, sus inversiones. Ahora, me voy al otro lado, ¿no? No sin antes acá reiterar acá que estos son los activos, son inversiones, ¿no? Para finanzas son inversiones, para contabilidad son activos, ¿no? Y al otro lado está pues las deudas, ¿no? Todo esto son las deudas. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? En relación con las deudas, ¿esta estructura de deudas es adecuada, sí o no? ¿Qué dicen? A ver. Indicó que hasta un 20% debería ser el pasivo corriente. Claro, claro, dijimos que, bueno, entonces no es perfecto, ¿no? No es perfecta la distribución de las deudas, pero Sí. es menor, ¿no? Es menor, digamos, que el pasivo no corriente, ¿no? Tendríamos que negociar ahí ese 5% que tenga exceso, podríamos negociar eh, para que pase a mediano plazo, ¿no? En vez de ser dentro del año, que pase al año siguiente, por ejemplo. Es cuestión de negociar, ¿no? Ahora viene otra pregunta, ¿no? Viene otra pregunta. Y es válida. ¿Ustedes creen que un banco me puede dar préstamo con esta estructura de deudas? ¿Un banco me puede dar préstamo con esta estructura de deudas? Y la respuesta, digamos, de posiblemente no nos dé, porque los bancos buscan exactamente lo contrario de lo que busca la empresa. Los bancos buscan que tengan un alto patrimonio, porque tener un alto patrimonio significa tener solvencia, ¿no? Entonces, un banco va a dudar en esta estructura, ¿no? Posiblemente nos termine pidiendo un flujo de caja para ver, digamos, si los flujos que tenemos son positivos y con ello aseguramos la cadena de pagos correspondiente, ¿no? O sea que el banco tiene que buscar su seguridad en ese sentido. Por eso digo que desde el punto de vista interno, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de los accionistas, este patrimonio neto sí es adecuado, porque es una cantidad menor de las deudas que tengo con terceros, ¿no? Y tener un bajo patrimonio significa que mis recursos asignados a la empresa van a correr menos riesgo y que todo el riesgo lo está asumiendo ¿quiénes? Los acreedores, los proveedores.
posiblemente también el Estado y también hasta los trabajadores estarían asumiendo el riesgo. Pensando desde el punto de vista empresarial, uno tiene que buscar tener un bajo patrimonio para que nuestros accionistas corran menos riesgo, ¿no? Un buen gerente hace que todo funcione con un bajo patrimonio, porque con eso está, digamos, reduciendo el riesgo de los accionistas. Bueno, y ahí tenemos otra forma, digamos, de ver esto del capital de trabajo, ¿no? Por acá tenemos, por ejemplo, alguna información a través de los estados financieros. Por ejemplo, miren, tenemos ahí un activo corriente en el año 2015, 2014, de estas cantidades que vemos ahí y que nos va a servir para determinar el capital de trabajo. Y viene, por ejemplo, ahí viene una pregunta. Esta empresa, Ginecum SAC, ahí está, Ginecum SAC. Esta empresa de Ginecum SAC, ¿tiene o no tiene un adecuado capital de trabajo bruto? ¿Qué dicen ustedes? Tiene un capital de trabajo positivo, porque tiene más activo corriente que pasivo corriente. Claro, claro. Pero ese es el capital de trabajo neto, ¿no? Ya. A nivel de trabajo bruto, miren, acá tengo un activo corriente en el último año, 2015, por ejemplo, tengo aquí un activo corriente de 57.000 y abajo un activo no corriente de 64.000. Por lo tanto, digamos, no tiene una adecuada estructura de capital de trabajo bruto, ¿no? Porque viene de capital, tiene más viene de capital que capital de trabajo, ¿no? Pero a nivel de trabajo neto, de capital de trabajo neto, sí está bien, ¿no? Como usted dice, el pasivo de corto plazo es menor que los activos de corto plazo, ¿no? Bien, bien, entonces uno tiene que ir analizando así la forma como se estructura, digamos, los activos o inversiones de una empresa y cómo se estructura la deuda de la empresa también, ¿no? Y esto lo puede hacer de cualquier año si fuera el caso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Un cuadro que denota, digamos, eh, el manejo, eh, el manejo del capital de trabajo neto que ha ido mejorando. Con esto se puede ver, digamos, la mejora en la gestión del capital de trabajo. ¿Por qué la mejora? Porque el año 2012, por ejemplo, tenía solamente un capital de trabajo de 5.000. Al año 2013 esto se duplicó. Luego, acá sumó un 50% más. Y así cada periodo ha ido aumentando el capital de trabajo, ¿no? Lo cual indica, digamos, que en la medida que tengamos un mayor capital de trabajo es porque lo necesita la empresa, ¿no? Y ahí se puede apreciar, digamos, que la gestión gerencial ha ido manejando de mejor manera su capital de trabajo, ¿no? Y esto también lo vemos a nivel de capital de trabajo. Aquí esto sería el capital de trabajo bruto, ¿no? Y lo tenemos ahí, por ejemplo, que también de 25 se pasó a 26, de ahí trepó, digamos, a 37, de ahí a 57, ¿no? Siempre ha ido aumentando, ¿no? Lo cual indica un tratamiento adecuado del capital de trabajo bruto como del capital de trabajo neto, ¿no? En forma gráfica, más o menos sería así, ¿no? ¿Cómo se maneja? Tenemos ahí el activo corriente con este color azul y el color rojo es el pasivo corriente, ¿no? Y el capital de trabajo es este color verde, ¿no? Y vemos que en todos los periodos el activo corriente ha sido mayor que el pasivo corriente, ¿no?
Y esa es la forma, digamos, como digamos, se denota que en cada periodo se ha ido manejando de mejor manera el capital de trabajo. Tenemos aquí, por ejemplo, otro caso, ¿no? Esta es la empresa Androsac, donde tenemos, por ejemplo, aquí como un capital de trabajo neto negativo. Negativo. Cuando es negativo es de lo más perverso que puede existir. Una pésima gestión gerencial en torno al capital de trabajo. Pero luego, esto es interesante, posiblemente esto ya sea con un cambio de gerente o si es el mismo, digamos, ha cambiado la filosofía de trabajo y ha revertido esta situación, ¿no? De negativo se ha convertido ya a positivo y una cantidad bastante aceptable, ¿no? Y mejor, digamos, aún cuando el 2014 duplica, ¿no? Duplican esa cantidad, ¿no? Y aun cuando el último año se reduce un poquito, pero no mucho, ¿no? Lo cual, digamos, denota, digamos, que eh, ha ido en un plan de mejora muy, muy adecuado, ¿no? Entonces, todas estas cifras se tienen que manejar así, en términos de tiempo, en términos de activos y en términos de pasivos, ¿no? Para determinar un capital de trabajo neto que sea, digamos, el más adecuado para la empresa. Aquí viene una pregunta, digamos. Eh, lo que hablamos o tratamos para una empresa, ¿será válido para todas las empresas? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. No, profesor. Efectivamente, no es. ¿Por qué? Porque cada empresa desarrolla su giro y tiene su naturaleza propia, ¿no? Y es posible que algunas empresas demanden más capacidad más gastos, ¿no? Más gastos que otras, ¿no? Y entonces el capital de trabajo, el capital de trabajo es propio de cada empresa, es propio de la operatividad de una empresa. Por eso que los gerentes deben estudiar cómo se maneja la empresa para definir cuál es el importe razonable de capital de trabajo para manejarse en esos términos o en esa cantidad o en ese porcentaje y de esa forma manejar su capital de trabajo. Tenemos aquí otro caso, por ejemplo, igualmente de aumento, ¿no? De aumento aquí de capital de trabajo neto, ¿no? Estas son formas ideales de que si está mal al inicio, se sobreentiende que en el tiempo debe ir mejorando, ¿no? Eso es lo ideal. Pero también puede haber casos que exactamente sean al contrario, ¿no? Que teniendo, digamos, un capital de trabajo adecuado, puedan ir disminuyéndolo, desmejorando, ¿no? Puede haber esos casos, ¿no? Y esos casos puede ser con una gerencia inexperta, y eso pasa a veces en las empresas peruanas, ¿no? ¿Por qué? Porque en las empresas peruanas es gerente de una empresa cualquier persona y a veces de la familia, simplemente porque es el hijo o la hija de la familia, ya lo ponen ahí de gerente, ¿no? Y no sabe de nada de aspectos financieros, de manejo de capital de trabajo, viene de capital, deuda laboral, deuda financiera, deuda comercial, deuda propia, deuda con terceros, ¿no? Tiene que uno entrar al conocimiento de esos temas para manejar de mejor manera su negocio, ¿no? Bueno, en este caso hay una interpretación acá que dice que el capital de trabajo neto se obtiene restando el activo corriente menos el pasivo corriente de las empresas. Así queda como concepto, ¿no? El activo corriente comprende los bienes y derechos de las empresas, ¿no? En el corto plazo. Y también nos aclara aquí que el pasivo corriente comprende las deudas u obligaciones de las empresas en el corto plazo.
y el capital de trabajo obtenido para todos los casos se aprecia que ha ido mejorando de periodo a periodo. Esto es debido a las adecuadas medidas de administración financiera de las empresas, ¿no? Entonces, no es solamente, digamos, una forma de poner números ahí, sino que de por medio todo eso va a mejorar en la medida que tengamos ahí una adecuada administración financiera, ¿no? Bien, bien, entonces vamos avanzando por acá. Un ratito. Por acá tenemos un material que lo vamos a utilizar en este momento. Ya. El maestro Domingo, o sea, yo, en algún momento hice un comentario ahí sobre esto, capital de trabajo, y vamos a escuchar qué más hay para ir terminando la clase del día de hoy. No se escucha, Se profesor. escucha el audio, profesor. Sí, eso es lo que estaba pensando ya, Profesor, porque no creo le que puse cuando... audio. No le puse Exacto. audio. Sí, sí, el audio. Gracias, gracias por avisar. Entonces por acá le ponemos el audio y ahora sí pasamos. Capital de trabajo. Su nombre nos indica claramente, capital de trabajo. Es decir, es el capital que necesita una empresa para trabajar. ¿Qué cosa es trabajar? Operar, funcionar, poner en operatividad, dinamizar todo lo que hace. ¿Una empresa puede operar sin capital de trabajo? No. Miren, una empresa podría tener bienes de capital y continuar ahí. Perdón, una empresa no podría tener, nuevamente repito, no podría tener bienes de capital y puede funcionar. Pero una empresa no puede ni un minuto estar sin capital de trabajo. Incluso mientras mayor sea el capital de trabajo, o en todo caso el capital de trabajo sea más adecuado, es mejor para las empresas. Ahí vamos a ponernos ahí en posición. Ya. ¿Dónde está el capital de trabajo de las empresas? Gráficamente lo podemos encontrar en el estado de situación financiera de una empresa, específicamente el activo corriente. Desde el punto de vista financiero, el activo corriente de las empresas es el capital de trabajo, porque esos distintos conceptos que tiene la empresa ahí son lo que permite que funcione la empresa. El dinero, los valores negociables, la cuenta por cobrar comerciales, otra cuenta por cobrar, ¿no? Las existencias, los gastos pagados por anticipado, incluso otros tributos, de los cuales tuviéramos un saldo a favor, como ocurre, por ejemplo, en el crédito fiscal, del impuesto general a la venta, del impuesto a la renta y otros, ¿no? Entonces, todos esos conceptos es el capital de trabajo de las empresas. Entonces, si el capital de trabajo de las empresas es el activo corriente y sin capital de trabajo no se puede funcionar, entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a lo siguiente, ¿no? Que una empresa debe tener la mayor cantidad de activo corriente o capital de trabajo frente al activo no corriente
o bienes de capital. En este marco ha ido cambiando los paradigmas, ¿no? En algún momento las empresas funcionaban con un capital de trabajo corto, pequeño, reducido, digamos, reducido, y en cambio se abocaban a tener muchos bienes de capital. Pero hoy se ha invertido esta situación. El nuevo paradigma es que tengamos la mayor cantidad de capital de trabajo, es decir, de activo corriente, frente a la menor, la más, lo menos que se pueda en bienes de capital. Por ejemplo, si una empresa tiene 90% de capital de trabajo y solamente 10 de bienes de capital, bien. Si una empresa tiene 80, hasta 70, digamos, por ciento de activo corriente o capital de trabajo frente a un 20 o 30% de bienes de capital, también es viable. Una empresa ya no se vuelve viable operativamente cuando, por ejemplo, tiene 10, 20, 30, incluso hasta 40% de capital de trabajo y el resto está como viene de capital. Al menos en términos modernos, las inversiones ya no se gestionan así. El paradigma es 70-30. 70 de capital de trabajo y 30 de bienes de capital. 70 de activo corriente, 70 de activo corriente y 30, solamente 30 de activo no corriente. ¿Por qué? Porque una empresa necesita operar, funcionar. Los bienes de capital hoy por hoy se pueden obtener por alquiler, ¿no? Incluso a menos costo de lo que originaría tenerlo dentro del patrimonio de la empresa. La menor cantidad de bienes de capital y más bien alquilarlos, prestarlos, obtenerlo de una u otra forma, cualquiera que fuere, pero que no estén, digamos, engordando la planilla de inversiones. Esa planilla debe ser engordada por el capital de trabajo, es decir, por el activo corriente, por dinero, por, dije, valores negociables, cuentas por cobrar comerciales, otra cuenta por cobrar, ¿no? Existencia de gasto pagado por anticipado y si hubiere otros activos corrientes. Pero es solamente eso, capital de trabajo. Pero en términos contables, ya el asunto un tanto se distorsiona, porque ahí vamos a obtener el capital de trabajo neto, el capital de trabajo neto. A nivel contable, se habla de capital de trabajo bruto y capital de trabajo neto. Capital de trabajo bruto como sinónimo de activo corriente. Y capital de trabajo neto como una expresión que proviene de restar el activo corriente menos el pasivo corriente. Si bien buscamos que el capital de trabajo sea el más alto posible, tanto a nivel bruto como a nivel neto, debe ser lo más alto posible. Pero algunos dirán, profesor, pero díganos, ¿cuál es la cantidad de capital de trabajo que necesitamos? Yo le digo lo siguiente, no hay una regla única para todas las empresas, ¿no? Todo eso depende del giro de la empresa, del entorno en el cual se desarrolla la empresa, del mercado en el cual se desarrolla la empresa y la coyuntura que
está, digamos, desarrollando en la coyuntura en la cual se está desarrollando una determinada empresa en un determinado momento. Por ejemplo, aquí en nuestro medio, estamos hablando ahorita de diciembre del 2018. Hace 3 meses, la, la, la industria de la construcción y la industria inmobiliaria estaban casi paralizadas. De octubre a esta fecha, están remontando poco a poco. Posiblemente 3 meses atrás, el capital de trabajo hubiera sido lo más mínimo posible. Pero ahora, como ya aparecen las licitaciones, los concursos, los contratos, obras, puentes, carreteras, construcción de viviendas, trenes, puentes, un sinnúmero de obras, ¿no? Un sinnúmero de obras, ¿no? Eso hace que se mueva el sector construcción. Y el sector construcción, entonces, al moverse, necesita una gran cantidad de capital de trabajo. ¿Para qué? Yo le voy a decir para qué. Mire, necesita para insumos, materiales, ¿no? Cemento, piedra, ripio, arena, ladrillo, losetas, cables, qué sé yo, muchos bienes. ¿Para qué más? Porque no solamente es eso, ¿no? No solamente materiales, ¿no? Necesita también recursos para la mano de obra, ingeniero jefe, supervisor de obra, personal de asistentes, personal de capataces, personal de obreros, ayudantes, en fin, toda la parafernalia laboral del sector construcción se mueve y al moverse quiere dinero, porque la gente no trabaja gratis, ¿no? A la gente hay que pagarle y pagarle, incluso si fuera el caso, por adelantado, ¿no? Y si no es por adelantado, al menos inmediatamente al cumplirse el plazo. Cada fin de semana, cada quincena, cada mes, según cuál sea el convenio que estén desarrollando en las empresas. Ahora, pero tener un alto capital de trabajo no es ningún problema, ¿no? Es más bien la solución de todo, ¿no? El problema es cuando una gerencia tiene un capital de trabajo cero y en extremo ese capital de trabajo es negativo. Entonces ahí es donde entra, digamos, la muñeca, el expertise, la caña, digamos, del gerente de la empresa. Por ejemplo, cómo mejoramos el capital de trabajo? Muy simple, los activos fijos o bienes de capital pueden ser, si fuera el caso, pueden ser alquilados. Y al alquilar vamos a tener recursos financieros, dinero, que es capital de trabajo. Lo podemos vender y tenemos capital de trabajo. Podemos obtener un crédito de corto plazo, otro crédito de mediano plazo, otro crédito de largo plazo. Podemos pedirle dinero al accionista. Podemos pedirle al accionista que aporte en valores negociables. Podemos pedirle al accionista que aporte en cuenta por cobrar, ¿no? Podemos pedirle al accionista que aporte en otra cuenta por cobrar, ¿no? Podemos pedirle al accionista insumos, ¿no? Ladrillo, cemento, piedra, losetas, ¿no? Pintura, ¿no? Esto y más productos, ¿no? Como podrán ver, le he dado, digamos, como 50 soluciones para que un gerente tenga todo un abanico de posibilidades
de cómo solucionar esa falencia de capital de trabajo. Teniendo un capital de trabajo razonable, se puede trabajar bien. Si no se tiene un capital de trabajo razonable, no vamos a tener los insumos que necesitamos, ni recursos para la mano de obra, ni tampoco para pagar a los proveedores la deuda de corto plazo, ni al Estado los tributos, ni la deuda financiera con los bancos, ¿no? Ni para pagar los servicios, ¿no? Agua, luz, teléfono, cable, internet, intranet, extranet, ¿no? Todo un conjunto, digamos, de desembolsos, alquileres de locales, alquileres de maquinaria, alquileres de equipos, todo eso se soluciona con el capital de trabajo. Teniendo un buen capital de trabajo, se soluciona todo el quehacer de las empresas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si una empresa, digamos, tiene un exceso de liquidez de tipo absoluta, liquidez absoluta alta, ¿no? La liquidez absoluta alta es la comparación del dinero efectivo, equivalente efectivo, entre el pasivo corriente, ¿no? Y algunas empresas logran tener un ratio alto, 10 veces, 10 veces, 8 veces, 7 veces, ¿no? Entonces, cuando una empresa tiene una, una alta liquidez de tipo absoluta, digamos, eso también demanda tomar decisiones, ¿no? El dinero no es para que esté en la caja general de la empresa, ni que esté como cajas chicas en una y otra dependencia, ¿no? El dinero es para que esté trabajando. El dinero es para que esté generando beneficios, intereses, ¿no? Si hay un exceso de liquidez, las empresas lo podrían utilizar para estoquearse, por ejemplo, en materiales, asumiendo que tienen previsto en el corto o mediano plazo que van a llevar a cabo un proyecto, se estoquean de determinados materiales que podrían escasear, ¿no? También los pueden manejar bancariamente, ¿no? A través de cuentas a plazo, a través de fondos mutuos, fondos de inversión, si fuera el caso, fondos colectivos, ¿no? También tienen la alternativa, digamos, de ir al mercado bursátil a utilizar esa liquidez comprando acciones, bonos, ¿no? Para poder especular, ¿no? Comprar si los precios estuvieran a la baja y venderlos cuando estén, digamos, en mejores condiciones, ¿no? El dinero tiene que estar trabajando. Esa es la receta, ¿no? Y hablando de trabajar el dinero, me cabe recordar lo que dijo alguna vez ese gurú de los negocios como es Robert Kiyosaki, ¿no? Este señor dijo que los pobres trabajamos para tener dinero, porque sin dinero no podemos tener nada, ni alimentos, ni vestido, ni salud, ni estudios, nada. El dinero mueve todo eso. Pero también agregó, dice, que los ricos no trabajan por dinero, ¿no? Sino que hacen que el dinero trabaje por ellos. Y esa es la receta que yo de alguna manera le estoy diciendo, ¿no? Que el dinero es para que esté trabajando, ¿no? En las empresas no podemos tener dinero ocioso, ¿no? El dinero tiene que estar cumpliendo una función, ¿no? Y si esa función permite ganar
beneficios a través de intereses, es mucho mejor, ¿no? Bienvenida sea esa situación, ¿no? Bien, bien. Entonces, tenemos ahí esas explicaciones que complementan la clase de hoy y con eso estamos terminando, a no ser que haya algún comentario de ustedes. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle? Bueno, si no tienen alguna pregunta, algún detalle ahorita, de repente en el transcurso de la semana ocurre algo, ya saben, estoy con línea abierta con ustedes, las 24 horas del día. Cualquier momento nos comunicamos. Nos quedamos ahí. Gracias. Buen día. Gracias. Profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Profesor.